todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de nuestro diplomado en atención integral del autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. Me excuso que hoy no voy a encender mi camarita, pero por aquí vamos a estar en nuestra sesión normalmente. ¿Cómo se encuentran? Carlos, Lorena, Daniela, Fernanda y Susana, buenas tardes, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido también. ¿Cómo están Adriana, Georgiana? Bueno, nos vamos conectando entonces a nuestro espacio. Gracias, Sony. Sí, un poquito indispuesta con estas gripas que están dando por aquí en Bogotá, pero ahí vamos, ahí vamos. Hola, Kateri, ¿cómo estás? Lore, Rocío, Hugo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ombliguito de la semana, como decimos en Colombia, miércoles. Mañana por aquí en Colombia es festivo. ¿Cómo están? Hola, Doris, ¿cómo se encuentran? Hola, Silvia, ¿desde qué parte de Colombia estás? Chile, bueno, tenemos muchos amigos chilenos. Ay, Silvia, desde Sogamoso, no me digas. Tengo una relación muy cercana y muy querida con Sogamoso. Voy muchísimo. Ay, en Perú, ¿hoy es festivo? Sí, Sogamoso es un lugar muy, muy tranquilo, es cierto. Ay, gracias, Daniela. Sí, es que están dando unas gripas aquí bastante fuertes y llevo como un mes ahí aplazándola y ya como que desde anoche no me dio más. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestra sesión del día de hoy porque tenemos bastante que ir adelantando y trabajando. El día de ayer iniciamos nuestro módulo 2. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que trabajamos el día de ayer. Iniciamos todo lo relacionado con la conceptualización de trastornos del neurodesarrollo. Trabajamos básicamente, iniciamos con unos aportes por parte de cada uno de ustedes sobre los conceptos de problema, dificultad, trastorno y discapacidad. Pudimos comprender que todos, aunque están muy relacionados, tienen una afectación en la cotidianidad del ser humano totalmente diferente. Podríamos pensar que tanto problema como dificultad son de situaciones externas al ser humano, externas a la persona. Las dos esperaría que pudieran llegar a tener solución y dificultad, digamos que podría llegar a generar una mayor dificultad en otros sistemas del ser humano, afectando quizás su mejoría o su intervención no va a ser tan inmediata como la de un problema. Ya cuando hablamos de trastornos específicamente, vamos a empezar a tener en cuenta que son situaciones que afectan el desarrollo y el crecimiento de una persona y que se puede presentar desde el nacimiento o en alguna situación o momento de cualquier etapa del ciclo vital.
En cuanto a la discapacidad, ya es una situación que abarca una limitación o una discapacidad y que afecta al funcionamiento cotidiano de la persona. En algunas ocasiones los trastornos no tienen cura, como en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, y las discapacidades tampoco tienen cura. No necesariamente una persona con un trastorno va a tener una discapacidad y viceversa. Y no necesariamente un trastorno o una discapacidad están en relación directa con una enfermedad. Entonces, iniciamos un poco con esa conceptualización para tener claridad. Luego, entonces, iniciamos o continuamos revisando qué es un trastorno del neurodesarrollo, donde efectivamente son trastornos que afectan la base neurológica, es decir, el funcionamiento de nuestro cerebro y que puede estar relacionado con alteraciones en la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas y la interacción social. Empezamos a mirar la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo de acuerdo a dos lineamientos internacionales, que es el DSM-5, conocido como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y la clasificación internacional de las enfermedades. En los dos se clasifican los mismos 6 trastornos del neurodesarrollo y nosotros trabajamos con base específicamente al DSM-5, que es un poco más amplio y más específico en cuanto a las explicaciones y criterios diagnósticos de cada uno de los trastornos. Iniciamos revisando entonces cuáles son esos trastornos: discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos motores y otros trastornos del neurodesarrollo que no pueden ser diagnosticados por situaciones particulares. Dentro de Dentro de la temática 2 iniciamos trabajando causas y factores de riesgo, donde pudimos determinar que no existe una causa única o no existe una fórmula exacta de causa y efecto frente a los trastornos del neurodesarrollo. Así que más que hablar de una causa específica, hablamos de factores de riesgo, de situaciones que se pueden presentar en algún momento del desarrollo de la persona. Específicamente en esta parte revisamos algunos relacionados con la etapa de la gestación, situaciones a nivel congénito, prenatal, perinatal o postnatal. Y luego revisamos causas y factores de riesgo en otros momentos, que puede estar lo relacionado con la parte ambiental y la parte biológica, llegando hacia la conclusión y de pronto a desmentir un poco el mito que todos los trastornos del neurodesarrollo son 100% heredados o de un factor 100% genético. Pues efectivamente nos damos cuenta que no es así, que hay otros factores. Analizamos algunos factores ambientales que también afectan o que podrían llegar a generar trastornos del neurodesarrollo, como el consumo del cigarrillo, consumo de sustancias psicoactivas y las situaciones relacionadas con el vínculo o con el apego, que tiene pues una relación importante en cuanto a la parte del vínculo social. Continuamos con el tema 3 en cuanto justamente a los síntomas de los trastornos del neurodesarrollo, revisando que hay algunas situaciones, comportamientos que podrían ser señales de alerta, tanto en el contexto familiar como en el contexto educativo, y que son, como su nombre lo dice, señales de alerta que le permiten a la persona que esté pues compartiendo con el niño, con el adolescente y demás, iniciar un proceso a nivel clínico de evaluación
y posiblemente poder determinar si existe un diagnóstico que pueda en algún momento llegar justamente a determinar la explicación de estos síntomas. Algunos de ellos son bajo rendimiento escolar, dificultades en el seguimiento de normas, exceso de energía, deficiencias en el lenguaje, aislamiento en las relaciones sociales y dificultad para controlar emociones. Es importante, sin embargo, que tengamos como la claridad que no porque un niño tenga bajo rendimiento escolar, el resultado es un trastorno en el neurodesarrollo. Digamos que son síntomas que solamente los tenemos como señales de alerta y que efectivamente nos pueden indicar que algo está sucediendo, tanto a nivel de un trastorno del neurodesarrollo como a una situación cotidiana, incluso de tipo ambiental, como los ejemplos que veíamos el día de ayer. También revisamos que existen señales de alerta en todas las etapas del ciclo vital, no solamente cuando están en la primera infancia o en la niñez, sino en general son síntomas que se pueden presentar en cualquier momento de la vida. Recuerden que al ser trastornos del neurodesarrollo se pueden presentar en cualquier momento, a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel socioafectivo. Digamos que son como esas tres áreas del desarrollo que podríamos evidenciar que hay una situación en particular que puede que no se esté presentando adecuadamente o que nos puede indicar que hay algún desajuste en el desarrollo, pero también nos puede indicar que hay una situación de tipo ambiental que está afectando el desarrollo de lo que se esperaría dentro de esos hitos normales, entre comillas, de desarrollo. Dialogamos también sobre la diferencia que hay entre evaluación y diagnóstico, donde la evaluación son diferentes procesos que permiten recoger información en relación al comportamiento de la persona en sus diferentes microsistemas o ambientes. Por tal razón, podemos hacer evaluación desde el contexto familiar, podemos hacer evaluación desde el contexto de la escuela. Casi que no es que podamos, sino que debemos hacer procesos de evaluación desde todos los contextos para de esta manera poder llegar a tener una información real, completa, y de esta manera poder llegar a hacer procesos de diagnóstico con los que realmente sí podamos responder a esas inquietudes que se dan frente a los desajustes que se ven en cuanto al comportamiento. El objetivo de realizar estos procesos de evaluación, pues realmente es poder iniciar procesos de detección temprana. En la medida en que yo puedo o yo permito por medio de estos procesos de evaluación hacer un proceso de detección temprana, estoy asegurando que la persona, que el niño en este caso, pueda llegar a tener procesos de intervención a nivel terapéutico y que aunque ya hemos visto que los trastornos del neurodesarrollo no tienen cura, sí vamos a poder potencializar todas las habilidades que la persona tiene y asimismo vamos a poder disminuir un poco el impacto de la sintomatología común que tiene cada uno de los trastornos. Dentro de esa evaluación, hablamos de una evaluación sistémica bajo ese modelo que yo les comentaba el día de ayer, que nos indica que el ser humano se desarrolla en diferentes sistemas, ¿no? No solamente teniendo en cuenta las pautas de crianza, sino también el círculo social de amigos, también la familia, también de pronto ambientes que no, aunque no lo tocan directamente, también tienen una afectación importante, como las decisiones a nivel educativo, gubernamental, político, religioso. Por tal razón se busca que la evaluación se haga teniendo en cuenta todos estos contextos. En primera instancia, y recuerden que hemos estado hablando sobre el uso de pruebas que hacen parte de un aspecto dentro de ese proceso de evaluación.
Evidentemente, el seleccionar las pruebas que vamos a utilizar en cada una de nuestras procesos de evaluación, pues es determinante, ¿no? Por eso un poco lo que yo les comentaba, que no cualquier persona, si tenga toda la mejor intención, puede aplicar pruebas de valoración o de impresión diagnóstica. Deben ser realizadas por profesionales que realmente estén en la capacidad y tengan la preparación de aplicar pruebas. Es más, uno generalmente se especializa en ciertas pruebas y en ciertas áreas del desarrollo. No significa, por ejemplo, que todos los fonoaudiólogos saben aplicar todas las pruebas que existen, ni todos los psicopedagogos, ni todos los neuropsicólogos, ni todos los psicólogos, porque son muy especializadas. Y dentro de esta aplicación de pruebas también es importante tener en cuenta que hay pruebas, que las pruebas se construyen y las pruebas se aplican dependiendo un contexto o una ubicación geográfica del paciente. ¿Eso qué significa? Que aunque nosotros podemos dar una prueba de Australia y venir a aplicársela a un niño, posiblemente el resultado de esa prueba no es real, no es verdadero, porque la prueba que realizaron en Australia tiene en cuenta las características de desarrollo, las características socioculturales, sociodemográficas de las personas que viven en Australia. Por tal razón, al aplicarlas aquí, posiblemente pues no van a estar dentro de ese contexto sociocultural, sociodemográfico que nos caracteriza. Por tal razón, y es una situación más que hace que los procesos de evaluación neuropsicológica y de aplicación de pruebas sea realmente aplicado por profesionales. En América Latina generalmente utilizamos pruebas, algunas de Estados Unidos, otras de España, sobre todo por el tema de la traducción del idioma, que no haya tantos desajustes cuando se haga el proceso de traducción. Como yo les comentaba, Chile es como el país que ha empezado a construir algunas pruebas que obviamente pues es lo ideal porque hace parte de unas características socioculturales. También dentro de esa evaluación sistémica es muy importante las entrevistas al paciente, así sea pequeño, así su lenguaje aún no sea verbal. Es importante siempre que haya la posibilidad de que los profesionales que están haciendo este proceso de evaluación desde el área de la salud pueda llegar a sentarse y a dialogar con el niño. También entrevistas con el entorno inmediato, por lo menos la familia. Y los procesos de de observación que va a permitir reconocer otros procesos cognitivos del niño también, en cuanto a su memoria, en cuanto a resolución de problemas. Y estos tres procesos, aplicación de pruebas, entrevistas y observación, lo que busca es evaluar de manera integral diferentes áreas de el ser humano, en este caso del niño, pero recuerden que nosotros podemos hacer evaluación en cualquier etapa de la vida. La evaluación y el diagnóstico no es solamente limitado a niños o adolescentes. También adultos, creo que ayer una compañera nos comentaba que había recibido su diagnóstico cuando tenía 40 años, es decir, que no está relacionado directamente con una edad específica. Y lo que se busca justamente es evaluar áreas como motricidad, conducta adaptativa, el área socioemocional, la parte cognitiva y la parte de comunicación. En algunas ocasiones, cuando, por ejemplo, la queja de los padres cuando llegan a una cita pediátrica y dicen, es que el niño no se queda quieto o el niño no habla, vamos a poner el ejemplo del tema del lenguaje, es que el niño no habla, es que todavía no dice tantas palabras, es que no hace esto, no hace esto otro. Ojo, porque aquí la evaluación no debe ser únicamente en lenguaje. Siempre la evaluación se debe hacer en todas estas áreas porque puede ser que haya una afectación en otra área y se evidencia es en el tema del lenguaje. Pero puede ser que el lenguaje esté muy bien, pero hay otra área de la vida que de pronto no se está trabajando adecuadamente. Regálenme un segundo.
Yo les quiero presentar un poco un modelo. Ay, Dios mío, qué pena con ustedes, se me escuchó muy indispuesta de la voz, discúlpenme. Pero bueno, sigamos y trabajamos un ratico para ir adelantando y ya vamos mirando cómo suplimos los tiempos, no se preocupen. Cuando yo ya me sienta muy malita, ya les digo, no, no doy más, ¿listo? Pero por lo pronto, ahí vamos, ahí vamos. Mm, Este es un modelo de evaluación que yo he venido trabajando aquí en Colombia en diferentes instituciones educativas, como yo les contaba, yo vengo haciendo un trabajo en colegios, pero también desde la parte del área de la salud en la que yo trabajo también, desde la parte terapéutica de neuropsicología. Y es un poco lo que esa experiencia me ha permitido reconocer como una evaluación ideal. Digo ideal y sé que es un poco utópica porque también conozco las realidades de la comunidad latinoamericana, ¿no? Donde los procesos de salud no son los mejores, donde a nivel escolar, familiar, pues no hablamos de ese aspecto como ideal, sino como de otras realidades. Sin embargo, ¿cuál es el ideal para nosotros poder hacer una evaluación interdisciplinaria? Siempre los procesos de evaluación tienen que ser liderados desde el contexto clínico, desde el contexto del sistema de salud. Así sea que nosotros veamos que la situación que se está presentando es un trastorno de aprendizaje, porque muchas veces decimos, no, como es un trastorno de aprendizaje, entonces eso lo trabaja el colegio. No, siempre debe ser liderado desde la parte clínica. Por eso lo vemos aquí como en la puntica de este triángulo. ¿Quiénes lideran generalmente este proceso? ¿Por qué medio nosotros ingresamos? Siempre que hablamos de niñez y de adolescencia, un médico pediatra. Siempre que hablamos de un joven o ya de un adulto, hablaríamos de un médico familiar, general, internista, bueno, dependiendo de cómo determinen en cada uno de sus países. Idealmente, ese médico pediatra o ese médico general hace una evaluación inicial, ¿no? Sobre recibiendo más bien la situación o las quejas o los reportes que diga la familia de ese niño, sucede esto, 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 esto. E inmediatamente empieza a hacer las remisiones o empieza a enviar a los profesionales dependiendo de su observación. Entonces, aquí en primera instancia, lo ideal, como yo les decía, al nosotros hablar de trastornos del neurodesarrollo, es decir, que su fundamentación, su origen es en el funcionamiento neurológico que se da en el cerebro, realmente el primer especialista que debería ver y atender es el neurólogo o el neuropediatra. Sin embargo, no siempre sucede así. Sabemos que tenemos sistemas de salud que a veces colapsan en cuanto a estos especialistas, además no hay muchos. Eh, entonces cambia. Por ejemplo, aquí en Colombia, el psiquiatra es el que atiende los casos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque durante mucho tiempo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad fue catalogado como un trastorno psiquiátrico y del comportamiento. Entonces, digamos que no nos genera inconveniente, pero lo ideal siempre es que ese proceso sea liderado por un neurólogo o un neuropediatra. Generalmente el neurólogo o el neuropediatra solicita apoyo para hacer procesos de evaluación diagnóstica, aplicación de pruebas a diferentes especialistas. Generalmente, y lo ideal es que en todos los trastornos del neurodesarrollo tengamos una impresión diagnóstica del psicólogo. No porque el psicólogo vaya a diagnosticar, repito que aquí solo estamos hablando de evaluación, sino porque todos los trastornos del neurodesarrollo tienen una connotación importante
en cuanto a salud mental. De eso nos vamos a ir dando cuenta a medida que avancemos en cada uno de los trastornos, donde efectivamente vamos a ir revisando que hay una comorbilidad alta en temas de ansiedad, depresión, ideación suicida y demás. Entonces el psicólogo siempre va a ser fundamental. Luego el terapeuta ocupacional, creo que aquí en el grupo tenemos varios terapeutas ocupacionales también, y es que realmente la labor de ellos en los trastornos del neurodesarrollo pues es fundamental, ¿no? El terapeuta ocupacional no solamente tiene la labor de reentrenar a la persona cuando ha perdido unas habilidades físicas o justamente de ocupaciones, sino el terapeuta ocupacional también trabaja procesos cognitivos como memoria, atención, seguimiento de instrucciones, todo lo relacionado con la creación de hábitos, rutinas, temas relacionados con autocuidado también. Entonces, siempre la opinión de un terapeuta ocupacional va a ser fundamental. Un terapeuta físico también es importante que haga su proceso de impresión diagnóstica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos, y no solamente con trastornos de desarrollo motor, sino, por ejemplo, los niños con espectro autista es importante también que sean evaluados desde la parte física debido a sus movimientos estereotipados. Entonces, también digamos que cuando tienen disgrafía, que es la dificultad en la parte de escritura, para poder determinar si es un tema de escritura de neurodesarrollo o si es un tema de coordinación motora, que también existe un tipo de disgrafía que es la disgrafía motriz. Y el fonoaudiólogo que trabaja toda la parte del lenguaje, toda la parte verbal, toda la parte del habla, del sonido. El fonoaudiólogo no solamente trabaja trastornos del lenguaje, sino también puede aportar en temas relacionados con dislexia. Aquí, aunque no está, sobre todo porque es una especialidad que no se encuentra en muchos sistemas de salud todavía, es el neuropsicólogo. Básicamente el neuropsicólogo clínico, que creo que en el grupo también tenemos bastantes, es el que se focaliza y se especializa en la aplicación de pruebas de desarrollo con una fundamentación neurológica. Entonces, digamos que es como el profesional idóneo para aplicar todas las pruebas de evaluación. Quizás todos estos especialistas de los que yo estoy hablando, fonoaudiólogo, neuropsicólogo, terapeuta físico, terapeuta ocupacional, psicólogo, hasta ahí no van a ser diagnósticos. ¿Listo? Ellos pueden hacer procesos de evaluación y pueden hacer lo que en algunos países se llama impresión diagnóstica o dan una valoración desde su área. ¿Cuál es el objetivo de esa evaluación médica que vemos aquí en nuestra pirámide de evaluación interdisciplinaria? Justamente es que desde diferentes disciplinas se pueda analizar el comportamiento de la persona desde sus diferentes ámbitos, porque la persona no es solamente emociones o solamente lenguaje o solamente movimiento, sino realmente somos un conjunto, como lo hemos visto con el tema del cerebro, de infinidad de funciones. Entonces, la idea es que cada uno de ellos pueda hacer un proceso de evaluación desde su disciplina, desde su área, y esta la envíe al neurólogo o al especialista que esté liderando ese proceso y es quien ya define un proceso o un diagnóstico. Mm, Aquí en México si hay psicólogos que diagnostican. Pues mira, Dulce, yo no creo que hagan diagnósticos de neurodesarrollo. Recuerda que aquí estamos hablando de nuestros 6 trastornos del neurodesarrollo. Sí creo que de pronto pueden hacer impresiones diagnósticas y puede ser la entrada para que continúen con un proceso de evaluación interdisciplinaria, pero no creo que hagan un proceso de evaluación en cuanto a trastornos del neurodesarrollo. Puede ser, sí, en cuanto a salud mental, eso sí, digamos, lo pueden hacer porque es su área,
Pero ¿por qué nosotros decimos no que un psicólogo haga evaluación de neurodesarrollo? Porque generalmente en la formación de un psicólogo, es decir, en los 4 o 5 años que un psicólogo se forma en la universidad, no se especializa en el funcionamiento neurológico y cerebral de las personas. Se especializan en el comportamiento humano y en la salud mental. Entonces, digamos que aunque ellos son muy fuertes en el análisis justamente del comportamiento, su fuerte no es el funcionamiento cerebral. Y recuerda que estamos hablando de trastornos relacionados con el funcionamiento neurológico. Entonces, generalmente, y por eso siempre pedimos, o siempre lo ideal y un poco lo que yo siempre les explico a los padres de familia, porque obviamente los papitos no van a conocer esta información, es encontrar el profesional idóneo en su formación que conozca realmente el funcionamiento cerebral. Para eso tienen que pertenecer o haber asistido a una formación profesional en el área de la salud. Y psicología generalmente no es del área de la salud, sino puede ser ciencias del comportamiento. Aquí en Colombia, por ejemplo, pertenecen a facultades de ciencias humanas y sociales. Entonces, por eso es importante siempre irnos desde pediatría o neurología. ¿Listo? Francisca dice, en el caso de los niños con los que trabajo, generalmente el primer escalón es el psicólogo, así es, porque las dificultades de cualquier índole afectan a los pequeños de manera emocional y luego van al neurólogo directamente y este diagnostica y deriva a los demás, o al menos así ha pasado con mis pequeños. A veces el psicólogo aplica un instrumento diagnóstico y este lo lleva al neurólogo. Francisca, así es exactamente como debería funcionar. ¿Qué sucede dentro de este proceso de evaluación médica? Pues que es agotador, ¿no? No significa que yo hoy fui al pediatra, mañana me dan cita con el terapeuta ocupacional, me hacen pruebas, tengo el resultado de una vez. Estos son procesos demorados. Nuestros sistemas de salud latinoamericanos sabemos que tienen estas dificultades. Por eso no podemos esperar o pretender tener un diagnóstico en una semana o incluso en un mes. Dentro de esta labor que hace la parte clínica, sigamos pensando que es el neurólogo, hay un factor importantísimo que es la evaluación emocional y social, que es poder no quedarnos solamente con la información que tienen desde las áreas disciplinarias, sino también desde la parte de el contexto, desde la observación de este niño en su contexto y desde las entrevistas que se puedan hacer a las personas con las que el niño comparte, porque esa es una información pues vital, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de niños pequeños, pues obviamente los que más nos pueden dar cuenta de cómo está o el comportamiento, cuáles son esos síntomas, características que nos preocupan, pues van a ser el contexto familiar y el contexto escolar. Dentro del contexto familiar es importante recabar en la información, en la percepción que puedan tener padres, hermanos y cuidadores. Aquí el tema de los cuidadores es bastante relevante. Yo ayer les colocaba el ejemplo del tiempo que yo más o menos comparto con mi hijo, ¿no? Y creo que es muy similar al que de pronto muchos de ustedes padres comparten con sus hijos también, ¿no? Uno los ve una horita en la mañana, ellos se van a la escuela, uno se va al trabajo, ellos llegan más temprano de la escuela, pero uno llega tarde del trabajo. Aquí en Bogotá, por ejemplo, el tráfico y todo es muy complejo, entonces puede ser que tú trabajes muy cerca y te demores 2 horas. Entonces llegas a tu casa 7, 8 de la noche, ves a tu hijo otra hora y pero resulta que si hay un cuidador, una persona que está con él en la tarde, que le sirve el almuerzo, que le ayuda con las tareas, que le ayuda a lavarse los dientes, que sabe y conoce un poco más a profundidad lo que es justamente ese comportamiento. ¿Qué sucede? No es que el neurólogo va a citar a los cuidadores, a los papás, a los hermanos, a los vecinos, porque realmente pues no funciona así, ¿no? Básicamente existen unos cuestionarios o unas escalas que están obviamente también estandarizadas y demás, que también las vamos a ir viendo, que el neurólogo envía al contexto de casa. Entonces, mire, por favor, en familia, diligencien este formato.
Y es un formato que dice, el niño sigue instrucciones, el niño se lava los dientes, el niño es independiente, el niño le gusta jugar con usted, el niño tiene una rutina y las personas de la casa se sientan, diligencian ese formato y lo envían al neurólogo. Es decir, que ya tienen un insumo más de ese proceso de evaluación emocional y social que se hace en casa. Pero si el niño está escolarizado, pues la información de la escuela es vital también, ¿no? En la medida en que es un lugar donde los niños desarrollan muchísimas habilidades, comparten con pares, se ven exigidos a seguir unas normas, a respetar unas figuras de autoridad. Ya veíamos un poco lo que sucede en casa, que los papitos a veces nos acostumbramos a cómo el niño habla, cómo el niño se comporta. Si no hay más hermanitos, pues obviamente no hay un proceso de relación con pares, mientras que la escuela es fundamental. Entonces el neurólogo aquí también envía este tipo de cuestionarios para que los profesores puedan comentar un poco cómo es el comportamiento del niño en el aula. Es muy similar a los que se envían a la casa. Son muy, muy similares. El niño respeta el turno, el niño pide la palabra, el niño cuánto tiempo de atención tiene, sigue instrucciones, es un niño que expresa sus emociones, es decir, también nos permite recabar sobre cómo es el comportamiento de ese niño. Idealmente, yo siempre solicito que no sea diligenciado por un solo profesor. Yo generalmente solicito que sea diligenciado por todos los profesores con que el niño tiene contacto, ¿no? Porque cada profesor obviamente desde su área va a tener una impresión y una percepción diferente. Pero también dentro de ese contexto escolar, ustedes saben que siempre hay un psicopedagogo o un psicólogo educativo. Aquí en Colombia ese cargo se llama orientador escolar y ellos tienen las herramientas y la formación para hacer algo que se llama evaluación psicopedagógica. Básicamente en una evaluación psicopedagógica lo que hace justamente el psicopedagogo es utilizar diferentes áreas o identificar las áreas en las que el niño muestra mayor predisposición para el aprendizaje, en cuáles no, pero unidas en relación también al comportamiento. Entonces, ¿qué sería lo ideal aquí? Que cuando el papá o la mamá inicien este proceso con el neurólogo, ya hayan ido a la escuela y hayan solicitado esa evaluación psicopedagógica. Ojo, la evaluación psicopedagógica no es el informe académico, ¿listo? Es diferente. El informe académico es básicamente las asignaturas y una nota y algunas características a nivel cualitativo. La evaluación psicopedagógica no solamente es el desempeño académico, sino el desempeño escolar en todas las áreas donde el niño también obviamente se relaciona en la escuela. Entonces, ese es el ideal. ¿Qué sucede? Que para llegar a este proceso de evaluación interdisciplinaria, pues obviamente requerimos mm, una excelente relación por parte de estos tres agentes, la familia, la clínica y la escuela. Yo les hablaba mucho ayer de dificultades que se presentan constantemente y las he evidenciado cuando he sido profesora, psicopedagoga, coordinadora y demás en colegios, pero también las he evidenciado como madre, ¿no? Y es que a veces uno no está de acuerdo con muchas situaciones que pasan en la escuela. Eh, pero como profesora también digo, uno no está muy de acuerdo con muchas situaciones que pasan en familia. Una situación que sucede muchísimo es que puede ser que los profesores citen a los papás y le digan, mire, estamos viendo que hay alguna situación que nos preocupa en Catalina. Catalina de repente se volvió muy introvertida, no participa, sentimos que algo está sucediendo, no está controlando esfínteres, es decir, el profesor cuenta un poco una situación que se presenta en la escuela y la familia dice, sí, es que ella es así, es que la mamá era así, pero no, profe, no le ponga cuidado, eso es cuestión de un cariñito y ya usted va a lograr que la niña otra vez esté bien. Y no pasa nada.
No la llevan a un proceso de evaluación para saber qué está sucediendo a nivel fisiológico, a nivel neurológico y muchas veces ahí como profesores nos quedamos un poco maniatados, ¿cierto? En cómo hacer que el papá se concientice que su hijo o su hija necesita un apoyo y necesita un proceso de evaluación para poder saber si efectivamente algo está sucediendo. Pero en viceversa sucede exactamente lo mismo. Puede ser que el padre de familia vaya a la escuela y diga, mire, necesito una evaluación psicopedagógica, ¿cómo ven ustedes al niño? No, mamá, bien, no, no pasa nada aquí. Entonces, realmente para nosotros poder cumplir con este objetivo de evaluación interdisciplinaria, que no es solamente un diagnóstico clínico en la medida en que solamente se evalúan áreas del funcionamiento cerebral, sino miren todo lo que somos como seres humanos, pues se requiere obviamente unos procesos de diálogo adecuados. A ver, miro aquí preguntitas. Claro, Francisca, también hay cuestionarios para maestros cuando trabajemos déficit de atención, hiperactividad. Em, Vamos a ver dos de esos, ¿listo? También como docentes, dice Yesenia, se aprende a identificar comportamientos o acciones para empezar como el hilo conductor hacia un diagnóstico. Sí, eso también lo vamos a ver y es que yo digo que así como los médicos tienen su ojo clínico, nosotros como profesores empezamos a tener un ojo pedagógico, ¿no? Que no es de comparación odiosa, pero sí evidentemente la experiencia nos dice, bueno, generalmente a esta edad, en este curso, ya los niños han desarrollado estas habilidades o se comportan así o así. Entonces, pero sucede, Yesenia, que muchas veces cuando citamos a los papás y les decimos, mira, sentimos que hay un comportamiento que no es, el papá no lo acepta. Evidentemente, dentro de lo que conversábamos ayer, de ese duelo, de esa dificultad, pero claramente negarnos ante una situación, pues no es la salida ideal para el niño. Hola Susi, el perfil sensorial, sí, por supuesto, por eso siempre el terapeuta físico también nos puede ayudar con perfiles sensoriales, es importante. Carolina nos dice, en Chile los programas de integración PIE y el psicólogo es quien entrega el diagnóstico de rendimiento intelectual extremadamente bajo o muy bajo, de acuerdo con la edad de un instrumento estandarizado. Aún en la documentación se habla de discapacidad leve, moderada o funcionamiento intelectual, pero autismo por neurólogo o psiquiatra. Ok, tienen como sus áreas ya repartidas. Bien. ¿Cómo conocer, cómo hacer para que el sistema, Wendy, esta es una muy buena pregunta, cómo hacer para que el sistema de salud específicamente en Colombia se le haga una evaluación al individuo? Ya que en mi caso mi hijo estuvo 6 meses con terapia ocupacional, dijo que era muy selectiva, pero nunca quiso enviarla a otro especialista como neurólogo eh, em, o psicólogo. Wendy, efectivamente, yo creo que por eso he hablado mucho sobre el tema de los sistemas de salud, ¿no? Realmente hay una situación importante y difícil que muchas veces no permite hacer estos procesos de evaluación interdisciplinaria, ¿no? Creo que es un poco con ese aspecto que hemos venido trabajando, que es el de la humanidad, que también tendría que estar presente en los servicios de salud para poder cumplir esto, ¿no? Digamos que aquí en papel o aquí en pantalla se ve muy bonito, pero sabemos que la realidad es otra. Sin embargo, sí, evidentemente hay maneras legales de poderlo hacer. Eh, Superintendencia de Salud, digamos que tiene una línea importante de atención para cuando se pueden presentar este tipo de trastornos, pero hay que hacer un proceso legal importante, derechos de petición, tutela y demás, que requiere tiempo, ¿no? Por eso muchas veces las mamás o el papá de los niños con estos diagnósticos pues tienen que renunciar a sus trabajos, ¿no? Para poder dedicarse casi que al 100% eh, a la realización pues de todos estos procesos legales, llevarlos a terapia y demás. Bueno, ¿para qué es este proceso? ¿Para qué somos, entre comillas, tan exigentes dentro de este proceso? Hablamos entonces de un proceso de evaluación integral, interdisciplinaria, ¿cierto? Integral porque evalúa todas las áreas del ser humano.
Cuando nosotros tenemos y hacemos una evaluación integral, nos permite tener un diagnóstico clínico sólido. Es decir, un diagnóstico clínico donde sabemos que efectivamente el niño, el adolescente o la persona fueron evaluadas en todas sus áreas. Pero realmente el fin de todo esto no es tener un diagnóstico. Recuerden que aunque el diagnóstico es importantísimo, esto no nos va a disminuir el impacto de la sintomatología, esto no va a cambiar el diagnóstico o las características de comportamiento. Realmente el tener un diagnóstico es el primer paso para todo lo que viene a continuación. Pero si hay un mal diagnóstico, posiblemente la intervención y el tratamiento también va a ser inadecuado. O si es un diagnóstico incompleto, por ejemplo, en cuanto al déficit de atención e hiperactividad, si el diagnóstico que yo recibo es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero no me dicen cuál es la predominancia, si en impulsividad, hiperactividad o en déficit atencional, el tratamiento, la intervención no se va a realizar de manera adecuada, es decir, respondiendo a ese proceso de evaluación. Entonces, el diagnóstico lo que nos permite es abrir una puerta para que todas las estrategias de intervención y tratamiento sean las adecuadas y sean las que sí tengan que ver realmente con esa evaluación. De nada nos serviría, perdón decirlo así, hacer un proceso de evaluación integral desde las diferentes disciplinas y sistemas del niño, si al final el tratamiento son 2 o 3 terapias y no sucede nada más. ¿Cuál es el ideal de este proceso de intervención y de tratamiento? En primera instancia, tenemos pues que se deben empezar a implementar diferentes estrategias de intervención y de apoyo. ¿Eso qué significa? Estrategias de intervención también desde las 3 áreas, desde la parte clínica, desde la parte escolar y desde la parte familiar. Desde la parte clínica, siempre van a ser ellos quienes lleven la batuta o quienes hagan el direccionamiento de cómo debe ser la intervención tanto en casa como en escuela. ¿Por qué? Generalmente, luego de un diagnóstico, se envían a las personas a iniciar un proceso de terapias, ¿no? Tenemos terapia de psicología, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapias alternativas. Bueno, esas las vamos a ir viendo en cada uno de los trastornos. Vamos a ver cuáles son las terapias a las que deben asistir. Y esos procesos terapéuticos se realizan eh, con base a unos objetivos terapéuticos. ¿Eso qué significa? La terapia no es que yo voy, dejo al niño, el niño entra al consultorio 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, sale, el terapeuta no lo entrega, hasta luego nos vemos en 20 días o en un mes y ya no ha pasado nada. Esa es la peor terapia que puede existir. Es decir, esa es la terapia que realmente no nos va a dar un resultado dentro de lo esperado. Lo primero es que siempre que iniciamos un proceso terapéutico hay que conocer cuál es el objetivo terapéutico, donde el terapeuta se sienta con la mamá, el papá o bueno, la persona que acompaña al niño y le diga, bueno, de acuerdo al diagnóstico, vamos a trabajar este mes, por ejemplo, el objetivo terapéutico de seguimiento de instrucciones. Ese va a ser el objetivo terapéutico. Estoy colocando el ejemplo desde terapia ocupacional. Y sobre eso hacen un plan terapéutico. Eso significa que lo ideal es que sea mínimo una sesión a la semana. Si nosotros hablamos de sesiones cada mes y medio, eso no tiene ningún efecto, qué pena decirlo así, eso es perder el dinero, perder el tiempo y realmente no vamos a encontrar ningún ajuste, ninguna mejora en cuanto a las habilidades. Recuerden que aunque dentro de la terapia se van a trabajar muchas de las deficiencias que se observan, ninguna de estas va a desaparecer, ¿no? Porque si no estaríamos desapareciendo el diagnóstico. Pero se empieza a trabajar desde las habilidades y desde que los niños, los adolescentes y las personas adultas con el diagnóstico puedan hacer procesos de adaptación en su vida, puedan ser más independientes y realmente puedan tener una calidad de vida. No es querer normalizarlos, ¿listo? Eso es importante tenerlo en cuenta.
Entonces, luego de que se establece ese objetivo terapéutico, luego de que se establece ese plan terapéutico, inicia la primera sesión, el niño hace su proceso terapéutico, pero lo ideal es que al finalizar la sesión el terapeuta salga, le diga a la mamá, al papá, mira, hoy trabajamos esto, vimos evolución en esto, por favor, trabajen en casa estas situaciones y en colegio, generalmente eso lo pedimos por escrito, en colegio, por favor, que implementen estas pautas de intervención o estrategias. Son realmente los únicos profesionales que dicen que se debe hacer en aula y en casa, en aula y en casa. Porque yo sé que muchas veces nosotros quisiéramos que los profesores, o a veces decimos, "Ay, es que los profesores no me ayudan en la escuela o no están haciendo nada para que el niño mejore", pero los profesores recuerden que no son del área de la salud. Ellos se encargan únicamente de la parte de enseñanza. Pero si el terapeuta entonces le envía unas recomendaciones al profesor donde dice, siéntelo en la parte de adelante, dele pausas activas, póngalo de monitor, permítale entonces que no haga tantos cambios en las actividades, sino que sus actividades académicas tengan una mayor duración, porque tiene una justificación desde la parte terapéutica. Lo mismo sucede en casa, ¿no? Entonces, mamá, por favor, esta semana, entonces no le dé usted de comer con la boca porque él ya aprendió a comer, pero si en la casa otra vez una persona le empieza a dar en la boca, pues está dañando todo el proceso terapéutico. Porque ustedes imagínense donde cada uno trabajara por su lado. Entonces, el niño tiene diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, el terapeuta ocupacional está trabajando seguimiento de instrucciones, pero en el colegio están trabajando, entre comillas, agresividad y en la casa están trabajando niveles de concentración. Realmente son tres áreas que no se van a unir y el damnificado o la situación que no va a mejorar, pues va a estar reflejada en el niño, lo que va a generar en algunas ocasiones que el papá diga, la terapia no sirve. Si yo estoy perdiendo el tiempo, entonces eso realmente no sirve o es que ese no es el diagnóstico y en el colegio no están haciendo nada tampoco, no me sirve, entonces lo saco del colegio, lo saco de la terapia y lo dejo en la casa, cuando realmente es porque el proceso no se está realizando adecuadamente. ¿Eso qué significa? Que la integración entre los tres sistemas, la parte clínica, la parte de familia y la parte de escuela es vital para que nosotros realmente podamos ver avances. Yo les decía en la primera sesión que yo creo firmemente en los resultados de un adecuado proceso terapéutico, porque he visto avances importantes, he visto niños autistas con autismo no verbales que luego de 2 o 3 meses de proceso de terapia integral empiezan a hablar. No al nivel de pronto en el que estoy hablando yo, pero sí empiezan a verbalizar algunas palabras. He visto niños que con déficit de atención e hiperactividad que empiezan a hacer seguimiento de instrucciones, que es un tema difícil para ellos también. Niños con dislexia que se motivan para leer, no es que empiecen a leer bien, sino que se motivan para leer. Y el otro aspecto fundamental dentro de la parte de intervención y tratamiento es siempre hacer un seguimiento continuo. ¿A qué me refiero? No es que el niño recibió su diagnóstico a los 5 años y nunca más volvió al neurólogo o al neuropediatra. No, generalmente puede presentarse que el diagnóstico cambie, los diagnósticos no son fijos para toda la vida, o puede, ojalá no sea así, que se esté desarrollando otro tipo de trastorno, o puede que evidentemente ya no se requieran tantas terapias, sino se puede cambiar, modificar, eliminar algunas. Entonces, ¿eso qué significa? Un poco lo que yo les decía hace un momento, y es que evidentemente pues son personas que van a requerir una atención importante, tiempo también, y de esta manera van a poder suplir muchas de sus situaciones particulares. Mm, Susi dice, yo en mi afán de negación al diagnóstico de espectro autista busqué varias alternativas y todos llegaban al mismo diagnóstico.
Cuando es espectro autista, no hay nada que hacer. Y dije, ¿qué hago? ¿Me guardo esto para mí o levanto la cabeza y ayudo a mi entorno con las herramientas que tengo? Qué bonito porque ahora ella nos dice que tiene una comunidad. eh, Ayudo en mi comunidad en ingreso de consultoría en conjunto a la doctora encargada. Qué bonito, Susi, eso que nos dices. Bueno, entonces de esta manera finalizamos nuestro módulo de específicamente todo lo relacionado con la conceptualización y de trastornos del neurodesarrollo. No sé si tienen alguna preguntita en particular, porque vamos a iniciar ya directamente el primer trastorno, que es trastorno del espectro autista. Entonces, cuéntenme si hay alguna preguntita en cuanto a conceptualización de trastornos del neurodesarrollo. Ya lo que es referido específicamente a eh, cada uno de los trastornos, lo vamos a ir trabajando. No vamos a darnos media horita más, no se preocupen. Yo estoy aquí con agüita y todo, no se preocupen. Vamos a ver las bases y lo fundamental de espectro autista, ¿listo? Para ir adelantando en cuanto al desarrollo de la temática. Bueno, entonces, como yo les contaba, cada uno de los trastornos los vamos a trabajar en torno a tres temáticas. La primera, la conceptualización, y dentro de esta conceptualización no solamente vamos a ver el significado, que es, sino vamos a empezar a estudiar cada uno de los criterios diagnósticos que desde el DSM-5 nos indican para tener un diagnóstico de espectro autista. No porque vayamos a hacer nosotros aquí diagnósticos, ¿no? Y es importante aclararlo. Recuerden que el diagnóstico no se hace solamente con base a estos criterios que vamos a ver, sino porque el análisis de estos criterios nos van a permitir saber qué sí es y qué no es espectro autista y hasta dónde podemos llegar en procesos de intervención. Yo he tenido muchas familias que dicen, yo sé que mi hijo tiene espectro autista, pero y con una afectación importante, por ejemplo, en relaciones con sus pares, con niños de su edad, y la mamá, y yo me siento con la mamá y le digo, ¿qué quieres que suceda? ¿Cuál es tu objetivo? No, yo quiero que él salga y juegue con los otros niños y se ría y disfrute. Pues no va a suceder, ¿sí ven? Entonces, porque hace parte de las características del espectro autista. Luego vamos a ver las bases neuropsicológicas en cuanto a cómo funciona el cerebro o qué áreas son las que están afectadas. Cuando yo digo que son áreas afectadas, no me refiero a que clínicamente hablando sean cerebros con un daño. No. Básicamente son cerebros que por diferentes causas, como las que hemos visto anteriormente, funcionan de una manera, entre comillas, diferente. ¿Listo? Luego vamos a ver en el tema 2, evaluación y diagnóstico, cómo debería ser ese ideal para hacer un proceso de evaluación, qué pruebas se deberían aplicar para poder llegar al diagnóstico. Y por último, vamos a ver cómo podemos hacer intervención desde la parte educativa, clínica, familiar y social. Aquí siempre hago una aclaración y es que quizás en espectro autista no existe un listado de intervención tan específico como lo hay en los otros diagnósticos, básicamente porque no hay dos casos iguales de espectro autista. Así sean dos hermanitos gemelos, mejor dicho, iguales, sus características y su sintomatología y sus características son totalmente diferentes. Si a un niño, yo puedo decir que un niño ante una crisis se calma llevándolo al parque, porque conozco casos. Hay otros que necesitan estar encerrados. Entonces aquí no hay un manual de intervención. Entonces, en esta parte, para espectro autista, vamos a ver algunas recomendaciones generales
que ya aplican dependiendo de cada una de las situaciones. A diferencia, por ejemplo, con déficit de atención, hiperactividad, dislexia, disgrafía, discalculia, trastornos del lenguaje, que sí hay un listado de lo que uno puede hacer. Haga esto, 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 esto y vamos a observar mejoría. Entonces, aquí les voy a pedir que seamos un poco abiertos de mente frente a que efectivamente nunca va a haber un listado de lo que debemos hacer y no debemos hacer porque esto depende de cada uno de los niños. Vamos a iniciar con este videito. Siempre me gusta iniciar con una actividad como de sensibilización. ¿Listo? Bueno, evidentemente son maneras de ver y de abordar cada uno de los trastornos que vamos a ir trabajando, ¿no? Yo les decía a ustedes desde el lunes que el enfoque del diplomado siempre va a ser muy humano. No es desde una parte de un listado clínico y de exigencias y demás, sino desde la cotidianidad, desde lo que vemos que realmente sucede en las realidades, desde esas realidades también, no solamente del niño, sino de la familia, de las personas que están alrededor. Entonces siempre vamos a hacer unas actividades de concientizarnos y de sensibilizarnos un poquito al iniciar cada uno de nuestras sesiones. ¿Listo? Girlean, lo de áreas del cerebro, danos un ratico que esas las vamos a ir trabajando a medida que desarrollemos la temática. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a empezar a entrarnos un poquito en cuanto a lo que es el trastorno del espectro autista. Durante mucho tiempo, este trastorno pues ha tenido unos procesos de investigación importantes, ¿no? A veces decimos, es que es un trastorno nuevo, es que ahora diagnostican más a los niños. No, en realidad la primera vez que se tiene documentado un caso de autismo, quizás en ese momento no estaba categorizado como autismo, fue en 1912, donde se han estudiado diferentes historias clínicas, sobre todo de niños, y al parecer tenían muchos de la sintomatología que hoy reconocemos dentro de este diagnóstico, solo que en ese momento se categorizó como esquizofrenia. Por tal razón, este fue un diagnóstico, un trastorno que durante mucho tiempo estuvo dentro de la categoría de trastornos psiquiátricos, trastornos de salud mental o trastornos de comportamiento. Hasta hace muy poco se integró a la línea de trastornos del neurodesarrollo. Incluso se llegó a determinar que era un trastorno de desarrollo generalizado, un trastorno desintegrativo. Durante un tiempo importante se determinó como síndrome de Asperger. Ya hoy vamos reconociendo que efectivamente pues esos títulos, estos nombres pues ya no existen, es decir, existen, pero legalmente ya sabemos que hay un único trastorno del espectro autista con ese diagnóstico y que cambia es en el nivel de severidad, nivel 1, 2 y 3, que igual lo vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, se llamó durante mucho tiempo Asperger porque un psicólogo muy importante y un psiquiatra muy importante de apellido Asperger en 1938 fue el que determinó que esta era, entre comillas, una enfermedad, por eso se llamaba, estaba dentro del ambiente de síndrome, que donde las personas no querían relacionarse con otras personas y menos con sus pares, es decir, con personas de la misma edad. Él tenía apellido Asperger, por eso quedó titulado como síndrome de Asperger. Hoy en día se habla ya del término, bueno, también se eliminaron conceptos o niveles como autismo típico y autismo atípico. Ya no se utilizan estos diagnósticos. Generalmente el término de autismo atípico estaba relacionado con que aunque la persona o el niño tenía el diagnóstico, algunos de esos síntomas eran diferentes a cómo se veían normalmente. Por ejemplo, se esperaba que el autismo siempre fuera diagnosticado a los 3 años. Y si una persona era diagnosticada con autismo después de los 3 años, era porque era un autista atípico
hoy ya esos conceptos pues obviamente se han invalidado porque no hay no hay suficiente investigación científica que pueda decir que después de los 3 años es un autismo atípico porque hace parte del neurodesarrollo. También se decía que era autismo atípico de pronto cuando los niños sí tenían amigos o si eran sociables. Entonces, no porque todos los autismos tienen que ser, no les va a gustar las actividades con otras personas. No, entonces ya no existe ese autismo típico y atípico. No, se cambia todas estas categorizaciones por los niveles que les decía, que el nivel como tal no nos lo da una prueba. No es que cuando nosotros hagamos la prueba para diagnosticar autismo, nos diga, ah, bueno, entonces si da entre 50 y 60 es nivel uno. No, los niveles de diagnóstico, dentro del diagnóstico del trastorno del espectro autista, están relacionados con cuánta ayuda necesitan los niños o las personas. Y eso se hace por medio de observación y de esa evaluación interdisciplinaria. Es decir, no hay un instrumento que te diga si el niño es nivel este. No, es por medio de observación. Se llega al concepto de trastorno del espectro autista, no solamente del autismo, justamente porque esa palabra espectro nos simboliza o nos quiere decir que es un abanico tan grande de síntomas y de gravedad que es un diagnóstico que no es fácil al que podamos llegar, que no hay dos casos iguales como siempre les he comentado y que puede ser que los síntomas y la gravedad cambien. Puede ser que hoy tengan un síntoma, la semana siguiente ya no la tengan, esta semana el síntoma del movimiento estereotipado es muy grande, pero al mes desaparece. Entonces no hay un checklist, ¿cierto? Que diga esto sí, esto no, esto sí, esto no. Realmente no existe. Tampoco hay una evidencia científica que nos diga que el espectro autista se ve más en mujeres que en hombres o en personas con estratos socioeconómicos bajos que en personas con estratos socioeconómicos altos. No. Sí hay una diferenciación importante en cuanto a cómo se vive el autismo en mujeres que en hombres. No es que el autismo tenga síntomas diferentes en hombres y en mujeres, no, la sintomatología es igual a la que vamos a ver ahorita en niños, en adultos, en jóvenes, en todos. Hay una diferencia importante en cómo la viven las mujeres por dos razones específicas. Una, por el tema hormonal, que hace que evidentemente de acuerdo al ciclo menstrual hayan momentos del mes de ese ciclo menstrual donde la sintomatología pueda verse de una manera mucho más amplia, mucho más fuerte, por decirlo así. Y van a haber momentos que van a estar muchísimo más tranquilas generalmente en el tiempo de ovulación, pero generalmente está muy relacionada, y como lo vamos a ver ahorita, porque son mujeres que sufren de síndrome premenstrual, lo que altera generalmente cualquier mujer que sufre de síndrome premenstrual, unos días antes de que tenga su ciclo menstrual, va a tener unos cambios en su comportamiento, también a nivel físico, puede que se enferme y demás. Y si esto sucede y hay una comorbilidad importante de las mujeres que sufren espectro autista, que también sufren síndrome premenstrual. Entonces, pareciera que lo viven de una manera diferente, pero en realidad es porque tiene una justificación o una comorbilidad con otro tipo de trastorno, como es el de, como el síndrome premenstrual. Y lo otro que sucede y que aquí hay una evidencia científica bien importante, es en relación a cómo las mujeres expresan su sintomatología en cuanto, regálenme aquí un segundito, yo miro aquí. En cuanto a cómo muestran su sintomatología. Al parecer no, hay digamos una comprobación importante en cuanto en primera instancia que muchos de estos procesos de evaluación o pruebas de evaluación para llegar a un diagnóstico de espectro autista, las personas que utilizaron fueron hombres.
Es decir, los que estuvieron dentro de, de estas creaciones fueron hombres, es decir, que muchas de estas pruebas se construyeron con base a un perfil masculino, teniendo en cuenta que las mujeres podemos llegar a tener unos comportamientos, entre comillas, diferentes debido a todo el tema hormonal. Esto hace que exista un sesgo importante en el criterio diagnóstico entre hombres y mujeres. Ojo, esto no significa que el autismo sea diferente en hombres y mujeres. No, repito que no es esa la diferencia, sino es en lo que sucede en el proceso diagnóstico. Sucede también que al parecer las mujeres que tienen espectro autista tienen una habilidad del enmascaramiento social importante, lo que se llama, lo que se conoce como masking, donde pueden llegar a tener la capacidad de desarrollar estrategias para enmascarar la sintomatología. Es decir, las mujeres con espectro autista pueden llegar a desarrollar la capacidad de mirar a los ojos, de sonreír, de tener una conversación, entre comillas, normal, pero no es porque tengan un autismo diferente, sino porque justamente desarrollan este camuflaje o este enmascaramiento para ser aceptadas socialmente, lo que no sucede con los hombres. Digamos que los hombres no llegan hasta el nivel de conciencia para querer, entre comillas, disimular, lo que hace que obviamente la posibilidad de que las mujeres sean diagnosticadas sea un poco más difícil, ¿no? Y en ocasiones ese diagnóstico puede estar confundido con otros más de salud mental, de pronto un déficit de atención, de pronto algún tema de personalidad, ¿cierto? Pero es un poco más difícil que puedan llegar a ser diagnosticadas también. Eso hace que evidentemente la cantidad de diagnósticos erróneos pues sea bastante frecuente en las mujeres más que en los hombres. Eh, Así es, Susi. Hans Asperger, psiquiatra y pediatra austriaco, por eso el título de pediatra. Francisca dice, entiendo que en algún momento se pensaba que era una afección netamente masculina porque el cerebro de las mujeres tiene más facilidad de reconocer patrones sociales. Claro, Francisca, era cuando se pensaba que los hombres eran de un lado del cerebro y las mujeres del otro, ¿no? Y se creía que efectivamente los hombres sufrían más de espectro autista o tenían más diagnóstico de esto. Ya sabemos que no, solo que las mujeres sí podemos llegar a desarrollar esa capacidad de camuflar los patrones o los criterios o las características. No es que no lo sufra, no es que no la podamos llegar a padecer, solo que por esa necesidad, entre comillas, de ajustarnos socialmente, de ser aceptadas también. Eso tiene un tema sociocultural bien importante y bastantes investigaciones interesantes en el tema. No porque tengamos un cerebro diferente, ¿no? Es un tema muchísimo más social y emocional. Lore dice, confirmo, mi hijo es autista apoyo uno y es sociable cuando así lo decide. ¿Sí ves? Es un tema de decisiones conscientes. Las niñas tienden a ser tímidas o muy maduras para compartir con sus compañeros. Cuando un niño es demasiado hiperactivo, habla a los 5 años y el momento de hablar no mira a los ojos, ¿es autismo o TDAH? Joana, no te puedo decir si es uno u otro. Sería muy irresponsable de mi parte darte un diagnóstico porque mira toda la evaluación que hay que hacer, ¿sí ves? Pero sí creo que quizás a medida que avancemos en las exposiciones de los dos trastornos, vas a tener un poquito de herramientas también para, no para que tú hagas el diagnóstico, ¿no? Sino para que puedas ir a donde los profesionales exponer realmente cuáles son esas características de comportamiento del niño que tú nos dices. Además, porque recuerda que existe la comorbilidad entre el espectro autista y el déficit de atención y hiperactividad. Hay muchos niños que pueden tener los dos diagnósticos. Valentina, es el mascaramiento, lo hacen de forma consciente, es de forma consciente. Y está muy ligado también, por ejemplo, a que las personas con diagnóstico en nivel 1
También digamos que las exigencias de la sociedad son muy fuertes, ¿no? Porque al parecer son personas muy funcionales, siguen instrucciones, terminan la escuela, pueden ir a la universidad, pueden tener un trabajo, una familia y demás. Entonces, digamos que también el tema de intervención y el tema de diagnóstico al nivel 1 no es fácil, no, digamos que requiere también unos profesionales muy especializados, como les decía, y como vamos a ver en un videíto. Voy a dejarles dos videitos para que los veamos. Como vamos a terminar la sesión un poquito antes, les voy a dejar dos videitos para que los puedan ver. Uno de ellos es sobre diagnóstico y mañana lo charlamos, ¿listo? Por supuesto, Atali, todos los trastornos del neurodesarrollo pueden tener comorbilidades. No hay uno solo donde podamos decir si tiene autismo no va a tener otros. No, todos tienen comorbilidades, tanto con otros trastornos del neurodesarrollo como con síndromes, enfermedades, trastornos a nivel de comportamiento y demás. No hay uno solo donde, como yo te diga, indiquemos que es este y no se vive otro. No, listo, para que lo tengas como presente. Ah, mira, Aaron nos da una referencia importante. Tiene un hijo que es autista nivel 1 y además tiene un índice de coeficiente intelectual elevado. Entonces, a veces la gente piensa que no lo es o que es inventado. Ahí puede haber una comorbilidad, ¿no? No con discapacidad intelectual, sino como lo vamos a ver en nuestra última sesión, los niveles de, en cuanto a capacidad intelectual, a desarrollo intelectual. Entonces las personas van a decir, pero si es muy inteligente porque tiene autismo, bueno, las comorbilidades y las combinaciones, digamos que se dan de todas las maneras posibles. Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos entonces a empezar a adentrarnos un poco en esos criterios diagnósticos que nos da el DSM-5 en cuanto al trastorno del espectro autista. Se van a dar cuenta ustedes que no hay una diferenciación de sintomatología entre hombres o mujeres, o entre niños y adultos, o entre niveles de autismo. No, realmente vamos a trabajar 5 criterios, los 5 criterios, aquí vamos a utilizar exactamente todos los que nos da el DCM5 y en ninguno nos dice esto se ven mujeres y esto en hombres, no, o esto se ven niños o esto se ven adultos, no, realmente es exactamente la misma dinámica para que lo vayamos como teniendo en cuenta. Eh, el primer criterio es que se deben observar deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diferentes contextos, manifestados por lo siguiente. Entonces, primer subcriterio, se presentan deficiencias en la reciprocidad socioemocional. ¿Por qué es importante y por qué siempre lo trabajamos desde aquí? Para que no solamente nos demos cuenta que sí es el autismo, sino hasta dónde eh, podemos pensar en procesos de intervención. ¿Listo? Si yo digo, es que yo quiero que a nivel socioemocional mi niño sea como todos los compañeritos, pues ya sabemos que eso no va a existir porque por eso está el diagnóstico. Entonces, hay un acercamiento social anormal. Aquí obviamente, como es ya nos dimos cuenta que es un documento a nivel clínico, se utilizan ciertas palabras que de pronto desde el contexto social y educativo y lo que hemos venido hablando no las utilizamos, ¿no? Aquí utilizan el término condición, anormal, pero ya sabemos un poco el contexto, ¿listo? Entonces, acercamiento social anormal. Y esa anormalidad no la da la norma, ¿cierto? Nos la da un poco lo que culturalmente es aceptable o no.
Se esperaría que, por ejemplo, en Latinoamérica las personas llegamos a un lugar, ¿cierto? Saludamos, hola, ¿cómo estás? Estiramos la mano, somos los latinoamericanos, además somos muy habladores, ¿cómo estás? Beso, abrazo, el clima, oye, comiste, te ofrezco un tinto, ¿cierto? Se esperaría eso. Si nosotros vamos a algunas zonas de Europa, un muy buen saludo es decir, hola, y nada más. Entonces, ese acercamiento social está muy relacionado con el contexto de lo que se esperaría que el niño salude, ¿cierto? Entonces, posiblemente es un niño o una persona con espectro autista que llega y no va a saludar de esa manera, hola, ¿cómo estás? Y te puede ver y te puede decir saco azul o te ves feo o sencillamente no te pareciera como si ni siquiera te hubiera visto, pero es porque está en el marco de lo que se espera. Hay un fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, porque evidentemente como hay deficiencias en esa reciprocidad, tal vez no va a haber esa posibilidad de hola, ¿cómo estás? ¿Y qué tal está el día? ¿Y qué comiste hoy? Y muy bien, muchas gracias. Sí, me va a tomar un cafecito. Ven, ¿tú quieres comerte un postre? No existe esa posibilidad de una conversación tan amplia. Puede llegar a presentarse por temas de enmascaramiento o por temas de que si es un espectro nivel 1, puede llegar a presentarse la posibilidad de una conversación, pero no tan profunda como lo esperaríamos. Hay una disminución en intereses e emociones o afectos compartidos. Esto en dos vías. Podríamos pensar, bueno, a los niños de 3 4 años les gustan los dinosaurios, ¿cierto? Y ese es un interés que para la edad es, entre comillas, normal, pero de repente a mi hijo no le gustan los dinosaurios, sino quiere empezar a aprenderse la tabla periódica. Entonces, es diferente, es extraño, es especial y por eso empezamos a utilizar ese tipo de etiquetas. Y lo otro es que muchos de esos intereses, emociones y afectos las disfrutan de una manera más solitaria. Generalmente uno lleva a un niño a un parque y a los 10 minutos ya ha hecho amiguitos, ¿cierto? Así uno no los conozca y están jugando en la arenera, en el parque, se inventan juegos, colocan las reglas de sus juegos, hay un dueño del juego, pero aquí quizás se puede observar una disminución en esos intereses y disfrutan más haciendo o desarrollando estas actividades de forma individual. Y hay un fracaso al iniciar o al responder con estas interacciones sociales. Entonces, este es el primer criterio en cuanto a que se presentan deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción desde diferentes contextos. A ver, voy mirando todo lo que me escriben por aquí. Claro, por supuesto que tenemos niños con espectro autista con altas capacidades, por supuesto. Hay un mito también y es que todos los niños con espectro autista son más inteligentes. No, no sucede eso. Digamos que está más relacionado con que, y lo vamos a ver mañana, con que los niños con espectro autista tienen una capacidad de atención selectiva, es decir, de concentrarse en una sola cosa durante mucho tiempo. Si nosotros que no tengamos un diagnóstico, nos podemos concentrar 3, 4 horas, 5 horas en estudiar un solo tema, pues nuestro cerebro va a desarrollar unas conexiones cerebrales buenísimas. Si ustedes se sientan todos los días 3, 4 horas a estudiar la tabla periódica, se van a volver unos expertos en química, ¿sí ven? Pero nosotros no tenemos unos niveles de atención selectiva tan amplios como los tienen ellos. Y nosotros somos muy multitareas, entonces hacemos un poquito aquí y allá, lo que hace que nuestra atención no sea la mejor, nuestra memoria tampoco y no aprendamos muy bien. Pero no necesariamente todos los niños con espectro autista o tienen un coeficiente intelectual tan alto. ¿Listo? Eso es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Bueno, compañeros, vamos a ir terminando entonces por hoy. Les agradezco muchísimo, de verdad, su comprensión, su disposición. De verdad, espero que ya mañana pueda estar muchísimo mejor y podamos continuar. Por el grupo de WhatsApp les voy a compartir entonces dos videitos.
uno que es muy de sensibilización para que ustedes de pronto también lo tengan en cuenta con las personas de sus contextos, que se llama Nuestro Nido. Se los voy a ir compartiendo. Y otro se llama ¿Cómo se hace un diagnóstico de autismo? Este lo realiza una persona particularmente inteligente, se llama el doctor Ernesto Reaño. Él tiene trastorno del espectro autista al nivel 1, es decir, que él tiene una posibilidad importante de hacer una visión, de mostrar una visión diferente de lo que es el espectro autista. ¿Listo? Entonces veamos los dos videitos que suman un tiempito largo y nos vemos mañana si Dios quiere. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por su comprensión. Los dos videos se los van a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿listo? Para que no porque aquí la sesión ya se va a cerrar. Entonces por WhatsApp van a encontrar todo, ¿listo? Que estén muy bien, que descansen, un abrazo para todos y de nuevo muchísimas gracias.